Por supuesto, aquí está la traducción al español mexicano. Por favor, deja de esperar que Kent regrese para los eventos familiares. Hoy es la boda de mi hermano menor, y su prometida, Grace, acaba de confrontarme frente a todos. Su voz fue tan fuerte que toda la sala la escuchó. Se sintió como un cuchillo afilado cortándome. Estaba feliz por mi hermano, pero ahora, aquí estoy, sintiéndome humillada frente a mi familia. Sus palabras me golpearon profundamente, dejando un dolor que se extendió por mi pecho y mi cuerpo. La atmósfera alegre de la celebración parecía desaparecer, reemplazada por un pesado y incómodo silencio. Me pregunté si era la única que se sentía así o si los demás invitados también me estaban juzgando. Sentí que sus miradas frías me atravesaban, asentando en silencio que no pertenecía allí. No deberías estar aquí, realmente no encajas, Sara, dijo Grace, tajante. Sus ojos lo dejaban claro, pensaba que yo era una carga, alguien sin lugar en esta boda ni en sus vidas. Quise hablar, defenderme, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La ira, la tristeza y la frustración se revolvían dentro de mí, demasiadas para manejar. Mi pecho se sentía apretado, y mis piernas empezaron a temblar, por más que intentara negarlo. Sus palabras me hicieron cuestionarme a mí misma. ¿Me había apoyado demasiado en Kent durante todos estos años? Sin darme cuenta, ¿me había convertido en una carga para él y su prometida? Tal vez estaba causando problemas entre ellos, pero aunque eso fuera cierto, ¿era necesario que lo dijera de esa manera? Las palabras de Grace no buscaban ayudar, sino hacer daño. Lo entiendo, finalmente dije. Mi voz sonó extraña y débil, como si no fuera mía. Eso fue todo lo que pude decir. Me levanté lentamente, tratando de mantener la compostura. Quería quedarme a ver la ceremonia, pero no pude. La idea de arruinar el día especial de Kent con mi presencia era demasiado dolorosa. Así que, en silencio, me fui, conteniendo la tormenta de emociones dentro de mí. Di un paso hacia la puerta, sintiendo que me alejaba de mi propia vida. Justo cuando mi mano tocó la perilla de la puerta, se escuchó un fuerte estruendo detrás de mí. Me giré y vi que una silla se había caído. Mi nombre es Sara. Tengo 32 años. A menudo me pregunto cómo habría sido mi vida si ese accidente no hubiera ocurrido. Kent y yo perdimos a nuestros padres cuando yo tenía 11 años y él solo 8. Estaban regresando de un viaje de fin de semana cuando ocurrió. Cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde, se habían ido. Todo se sintió en silencio e irreal, como si el mundo se hubiera detenido. Apenas recuerdo algo de ese día, excepto la pequeña y temblorosa mano de Kent agarrando la mía. Después de eso, nos mudamos a un hogar de niños. El personal era amable, y hicimos amigos con los otros niños, pero por más cómodos que estuviéramos, siempre había una sensación vacía y dolorosa dentro de mí. Quería que Kent fuera feliz, así que me hice una promesa a mí misma: no lloraría frente a él. Pensaba que si me veía llorar, también se pondría triste. Ser su hermana mayor me daba una razón para mantenerme fuerte. En lugar de enfrentar mi propio dolor, me concentré en cuidarlo. Cuando cumplí 18, tuve que dejar el hogar de niños. Había programas para ayudarnos con la universidad, pero decidí no usarlos. Pensé que Kent debería ser el que fuera a la universidad. Empecé a trabajar durante el día y a asistir a la escuela vocacional por la noche para aprender planificación de eventos. Tenía un pequeño sueño de algún día iniciar mi propio negocio, pero se sentía muy lejano. Mi principal enfoque era Kent. Incluso tomé préstamos para asegurarme de que no tuviera que preocuparse por el dinero. Quería que tuviera una buena educación, y no quería que las finanzas lo detuvieran, aunque sabía que una beca podría ayudar. Mientras yo trabajaba, Kent se concentraba en sus estudios. Ver lo duro que trabajaba me inspiraba a seguir apoyándolo de cualquier manera que pudiera. Kent no me decepcionó, se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en una gran empresa. Cuando escuché la noticia, no pude dejar de llorar. Todos esos años de trabajo duro y deudas finalmente valieron la pena. Cada lucha tenía un propósito porque ayudó a que él tuviera éxito. Después de comenzar su trabajo, Kent empezó a enviarme 1,500 pesos cada mes. Quería decirle que guardara el dinero para él, pero su mensaje me detuvo. Hermana, hiciste todo por mí. No dar algo a cambio se sentiría mal. Por favor, acepta esto. Al leer esas palabras, volví a llorar. Me conmovió profundamente que él reconociera mis sacrificios. Al mismo tiempo, sentí fuertemente que no podía seguir dependiendo de él. Así que, en silencio, guardé el dinero, esperando poder devolvérselo algún día si alguna vez necesitaba ayuda. Usando las habilidades que había aprendido en la escuela, empecé un pequeño negocio de planificación de eventos. Al principio trabajaba sola, pero a medida que el negocio creció,
Me volví más ocupada. Kent incluso comenzó a ayudarme los fines de semana, a pesar de su trabajo tan demandante. Un día, Kent me dijo que estaba saliendo con alguien, Grace. Ella trabajaba en una empresa que tenía alianzas con la suya. Parecía tan emocionado, y ver su felicidad me hizo verdaderamente feliz por él. Un año después, Kent me dijo que planeaba casarse con ella. Estábamos caminando a casa después de cenar cuando compartió la noticia. Sentí un peso extraño en el pecho. Quería que Kent fuera feliz, pero en el fondo, había una sensación rara. ¿Era soledad? ¿O tal vez miedo a perderlo? Sonreí y lo felicité, pero por dentro mis emociones estaban mezcladas. Grace parecía una buena persona, hacía feliz a Kent, y cuando la conocí, fue educada y amable, pero sus sonrisas a veces parecían distantes. Esa sensación se volvió más clara durante una cena previa a la boda con la familia de Grace. Nos reunimos en un elegante restaurante japonés, y sus padres parecían sofisticados, pero había algo sutilmente despectivo en ellos. Has llegado tan lejos, creciendo en un hogar de niños, qué admirable. Sus palabras sonaron inofensivas, pero dolieron. Su tono era amigable, pero sus ojos se sentían llenos de juicio. Kent respondió educadamente, diciendo, no habría llegado tan lejos sin mi hermana. Su voz sonaba tensa, aunque Kent generalmente hablaba con orgullo de nuestro pasado, pero aquí parecía estar conteniéndose. Quise decir algo, pero no quería arruinar el momento de Kent. Después de la cena, él me dijo que no me preocupara, pero su tranquilidad solo hizo que el dolor fuera más agudo. Pude ver que él también estaba herido. Aún así, estaba haciendo su mejor esfuerzo para que las cosas funcionaran. Me recordé a mí misma que su felicidad era lo que más importaba. Mientras seguían los preparativos de la boda, traté de conectarme con Grace. Pasamos tiempo juntas eligiendo vestidos y revisando la lista de invitados. Ella siempre fue educada, pero todavía había algo frío en ella. Entonces, un día, su pregunta me golpeó como una piedra. ¿Quién todavía te manda dinero? Honestamente, creo que es un poco demasiado. Ahora que nos vamos a casar, nuestras finanzas deberían ser lo primero. Me quedé sin palabras. Sabía que no estaba completamente equivocada, pero no entendía. Para Kent, ese dinero no solo era un pago, sino un símbolo de todo lo que habíamos construido juntos. Este es el texto en español mexicano. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. Aquí tienes la traducción del texto al español mexicano. Aún así, me di cuenta de que tenía un punto. Tal vez era hora de dejar que Kent se enfocara en su nueva familia. Esa noche decidí hablar con él. Grace no parece muy feliz con el dinero, ¿verdad? Le pregunté. Imaginé que lo sacaría a colación, dijo Kent, luciendo resignado pero decidido. Tal vez sea hora de parar. Ahora tienes una familia en la que concentrarte, dije, aunque mi corazón se rompió al decirlo. Mientras le decía a Kent que dejara de enviarme dinero, él respondió firmemente, no voy a parar, Sara, has hecho tanto por mí, no puedo simplemente detenerme ahora. Sus palabras me hicieron llorar, pero no dejé que las viera. Está bien, Kent, lo entiendo, dije suavemente. Sabía que forzarlo a detenerse solo haría que se volviera más decidido. Por ahora, lo dejaría tomar su propia decisión. Finalmente llegó el día de la boda, e hice todo lo que pude para apoyar su felicidad. La alegría de Kent era todo lo que siempre había querido, pero en el fondo, aún me sentía incómoda. ¿Realmente Grace lo apoyaría de la manera en que él lo necesitaba? La ceremonia transcurrió sin problemas, y al ver la sonrisa de Kent, sentí una ola de alivio. Me dio paz saber que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero durante la recepción, algo inesperado ocurrió. Grace se giró hacia mí y dijo, por favor, deja de venir a visitar a Kent. Sus palabras me golpearon como un cuchillo en el corazón. La sala cayó en silencio y sentí las miradas de todos sobre mí. Me quedé congelada, incapaz de responder, mientras mi rostro palidecía y mi corazón se hundía. La mirada tajante de Grace parecía decir que no pertenecía allí. Quería decir algo, pero las palabras no salían. Mi garganta se apretó con una mezcla de ira, tristeza y humillación. Finalmente, logré susurrar lo único que pude, lo entiendo. Mi voz sonó distante y extraña. Luché por mantener la compostura y me giré para irme en silencio, sin querer causar un escándalo mayor. Pero justo cuando alcancé la puerta, hubo un fuerte estruendo. Me giré para ver a Kent de pie, con el rostro lleno de ira. Grace, ¿sabes siquiera lo que acabas de decir?, exigió. Grace parecía sorprendida, pero Kent no dio un paso atrás. Su voz era baja, pero llena de furia, mientras continuaba. No sabes nada de lo que ella ha hecho por mí. Sin mi hermana,
no estaría aquí hoy. Ella sacrificó todo para hacer mis sueños posibles. La sala estaba completamente en silencio mientras sus palabras resonaban. Nadie se atrevió a interrumpir. Le envío dinero cada mes porque es lo mínimo que puedo hacer. No es caridad, es respeto y gratitud. Grace se quedó congelada. Su rostro una mezcla de sorpresa y miedo. Los invitados comenzaron a murmurar, y uno a uno, mi familia y amigos empezaron a alzar la voz. Conozco a Sara desde siempre. Siempre ha puesto a los demás antes que a sí misma, dijo alguien. Otros asintieron y agregaron sus propias palabras, compartiendo cómo yo había apoyado a Kent a través de todo. Los invitados comenzaron a expresar su apoyo hacia mí, recordándole a todos lo mucho que había hecho por la familia. El rostro de Grace se fue poniendo más pálido a medida que sus palabras se volvían más fuertes. Entonces, uno de los colegas de Kent intervino. Honestamente, Grace puede ser difícil en el trabajo. Es conocida por su lengua afilada. Otro colega añadió, es cierto. A menudo es demasiado dura y trata de pisotear a los demás. Uno a uno, sus colegas revelaron facetas de Grace que yo no conocía. Con cada confesión, el rostro de Grace se volvía aún más pálido, dándose cuenta de que el respeto que pensaba tener se estaba desvaneciendo. De repente, las puertas se abrieron y un hombre entró. Estaba impecablemente vestido, con una presencia de autoridad tranquila. Mis disculpas por llegar tarde, dijo. Alguien lo saludó, señor Jameson, bienvenido. El señor Jameson era un gerente senior de un importante socio comercial de la familia de Grace. Su presencia inmediatamente atrajo la atención. ¿Está pasando algo aquí?, preguntó, con un tono calmado pero observador. El padre de Grace respondió rápidamente, oh no, señor Jameson, solo un malentendido familiar. El señor Jameson miró alrededor y luego se volvió hacia mí. Tú debes ser Sara. He oído cosas impresionantes sobre tu empresa de planificación de eventos. Me quedé sorprendida. Gracias, señor Jameson, respondí. El padre de Grace trató de interrumpir. Sara es una graduada de hogar de niños. Estoy seguro de que querríamos evaluar las asociaciones con eso en mente. El rostro del señor Jameson se mantuvo firme. En realidad, yo también crecí en un hogar de niños. La sala cayó en silencio. El rostro del padre de Grace se volvió pálido. Siempre he respetado a aquellos que superan la adversidad. El trabajo de Sara refleja ese espíritu. En nuestra empresa, elegimos a nuestros socios en base al mérito, no al pasado. Excluir a alguien por su historia iría en contra de nuestros valores, dijo el señor Jameson con firmeza. Sus palabras me llenaron de orgullo y gratitud. La voz de Kent rompió el silencio. Sara ha sido un pilar en esta familia. Las palabras de Grace fueron inapropiadas. Luego, con determinación, añadió, mi familia merece algo mejor. No puedo casarme con alguien que no respete a mi familia. Grace parecía devastada, pero no protestó. Kent se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Gracias, Sara, por todo. Gracias a ti, Kent. Siempre estaré aquí para ti, dije, con lágrimas en los ojos. Ese momento marcó un nuevo comienzo. Con el apoyo del señor Jameson, mi negocio creció. Me hice conocida por mi dedicación y creatividad en la planificación de eventos. Kent eventualmente se unió a mí como socio en el negocio, ayudándonos a enfrentar nuevos desafíos. Hemos llegado tan lejos, Sara, dijo Kent un día. Lo hemos hecho, y estoy agradecida por cada paso, respondí. Juntos, construimos una vida llena de apoyo, oportunidades y un vínculo más fuerte que nunca. Lado a lado, seguimos adelante, creando un futuro más brillante. Si necesitas más ajustes o tienes alguna otra solicitud, déjame saber. Por favor, deja de esperar que Kent regrese a casa para los eventos familiares. Hoy es la boda de mi hermano menor, y su prometida, Grace, acaba de acercarse a mí. Su voz era tan fuerte que todos pudieron escucharla. Se sintió como una cuchillada atravesándome. Estaba feliz por mi hermano, pero ahora me quedaba allí, humillada frente a todos. Sus palabras me golpearon profundamente, extendiendo el dolor por mi pecho. La atmósfera alegre y cálida de la boda de repente se volvió fría, y el silencio llenó la habitación. ¿Era yo la única que se sentía así, o los demás invitados también me estaban juzgando? Sus miradas frías me hicieron sentir como si no perteneciera allí. Los ojos afilados de Grace parecían decir, no tienes lugar aquí. Quería hablar, defenderme, pero las palabras no salían. Me sentía abrumada por la ira, la tristeza y la frustración al mismo tiempo. Mi respiración se sentía apretada, y mis piernas comenzaron a temblar. En el fondo, empecé a preguntarme si Grace tenía razón. Me había apoyado demasiado en Kent. Con los años, dependí de él más de lo que me di cuenta.
Tal vez era una carga, pero, incluso si eso fuera cierto, Grace no tenía que decirlo de esa manera. Sus palabras estaban destinadas a ponerme en mi lugar. Lo entiendo, dije finalmente. Las palabras ni siquiera sonaban como mías. Mi voz estaba baja y áspera, desprovista de energía. Me levanté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro me estaba desmoronando. Quería quedarme para la ceremonia, pero no pude. No quería arruinar el día feliz de Kent con mi presencia. Caminé hacia la puerta, sintiendo que dejaba atrás una parte de mi vida. Justo cuando llegué al pomo de la puerta, se escuchó un fuerte estruendo detrás de mí. Me di vuelta y vi que una silla se había caído. Mi nombre es Sara, tengo 32 años, y a menudo me pregunto cómo habrían sido las cosas si ese accidente no hubiera ocurrido. Cuando tenía 11 años, y Kent tenía 8, perdimos a nuestros padres. Venían de un viaje de fin de semana cuando ocurrió el accidente. Para cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde, se habían ido. El mundo se sintió en silencio después de eso. No sabía cómo lidiar con el dolor. El único recuerdo claro que tengo es sostener la pequeña y temblorosa mano de Kent. Después de eso, fuimos a vivir a un hogar de niños. El personal del hogar de niños era amable, y rápidamente hicimos amigos con los otros niños, pero no importaba cuán familiar se volviera el lugar. Siempre había una sensación vacía dentro de mí. Quería ver a Kent sonreír, así que me prometí a mí misma que no lloraría frente a él. Pensaba que si lloraba, él también se pondría triste. Ser su hermana mayor me dio una razón para seguir adelante. En lugar de enfrentar mi propio dolor, me concentré en cuidar a Kent. Apoyarlo se convirtió en mi propósito. Cuando cumplí 18, tuve que dejar el hogar de niños. Había programas para ayudarnos a ir a la universidad, pero no los aproveché. Si alguien iba a la universidad, tenía que ser Kent. Comencé a trabajar durante el día y tomé clases nocturnas en una escuela técnica, estudiando planificación de eventos. Tenía un pequeño sueño de empezar mi propio negocio, pero eso se sentía lejísimo. Mi meta principal era apoyar a Kent. Incluso pedí préstamos para asegurarme de que Kent pudiera asistir a la universidad. Él consiguió una beca, pero no quería que se preocupara por el dinero. Mientras yo trabajaba, Kent estudiaba mucho. Ver su dedicación me motivaba a seguir adelante. Kent no me defraudó. Se graduó y consiguió un trabajo en una gran empresa. Cuando me enteré de la noticia, lloré. Todo el esfuerzo, las luchas y las deudas valieron la pena solo por verlo feliz. Después de que empezó su trabajo, Kent comenzó a enviarme 1,500 pesos al mes. Quería decirle que se quedara con el dinero, pero su mensaje me detuvo. Hermana, hiciste todo por mí. No devolver algo se sentiría mal. Por favor, acepta esto. Al leer esas palabras, volví a llorar. Me conmovió que apreciara mis sacrificios, pero también me hizo sentir que ya no podía seguir dependiendo de él. Así que, en silencio, comencé a ahorrar el dinero. Quería devolvérselo algún día, si alguna vez lo necesitaba. Usando las habilidades que aprendí en la escuela, comencé un pequeño negocio de planificación de eventos. Al principio trabajaba sola, pero con el tiempo, el negocio creció y me volví más ocupada. Aunque Kent tenía un trabajo exigente, empezó a ayudarme los fines de semana. Un día, Kent me dijo que había comenzado a salir con alguien llamada Grace. Ella trabajaba en una empresa asociada, y él parecía realmente feliz. Ver su emoción me hizo feliz también. Un año después, Kent me dijo que planeaba casarse con ella. Estábamos caminando a casa después de la cena cuando compartió la noticia. Lo felicité con una sonrisa, pero por dentro sentí una extraña mezcla de emociones. ¿Era soledad? ¿El miedo de perderlo? No podía identificarlo bien. Grace parecía una buena persona, hacía feliz a Kent, y cuando nos conocimos, ella fue educada y amable, pero había algo en sus sonrisas que me parecía distante. Ese sentimiento se hizo más fuerte cuando conocí a la familia de Grace en una cena previa a la boda. Nos reunimos en un elegante restaurante japonés. La familia de Grace era sofisticada y educada, pero había un aire de sutil juicio. Has llegado tan lejos, creciendo en un hogar de niños. Quiero decir, qué admirable. Las palabras parecían inofensivas, pero el tono dolió. Su sonrisa amistosa no coincidía con el juicio en sus ojos. Kent respondió educadamente, diciendo, no habría llegado tan lejos sin mi hermana, pero su voz estaba tensa. Normalmente hablaba con orgullo sobre nuestro pasado, pero aquí, parecía estar conteniéndose. Quería hablar, pero no quería arruinar la noche de Kent. Después de la cena, me dijo que no me preocupara, pero podía notar que él también estaba herido. Estaba haciendo su mejor esfuerzo para que todo funcionara, y yo quería que él fuera feliz por encima de todo. A pesar de mis sentimientos incómodos,
Traté de conectarme con Grace mientras continuaban los preparativos de la boda. Trabajamos en listas de invitados. Elegimos vestidos y pasamos tiempo juntas. Grace siempre fue educada, pero su comportamiento me parecía frío. Luego, un día, me hizo una pregunta que me golpeó como una piedra. ¿Kent sigue enviándote dinero? Antes de que pudiera responder, añadió, honestamente, creo que es un poco mucho. Ahora que nos vamos a casar, nuestras finanzas deberían ser lo primero. Sus palabras me dejaron sin palabras. Sabía que Grace no estaba completamente equivocada. Ella no entendía que para Kent, el dinero no era solo un pago, sino un símbolo de todo lo que habíamos pasado juntos, pero tenía un punto. Probablemente ya era hora de poner límites. Esa noche decidí hablar con Kent. Grace no parece muy feliz con el dinero, ¿verdad? Le pregunté suavemente. Pensé que lo mencionaría, respondió Kent, luciendo resignado pero firme. Tal vez ya es hora de parar, dije, con el corazón adolorido mientras forzaba las palabras. Ahora tienes una familia en la que concentrarte. No voy a parar, Sara, dijo firmemente. Has hecho tanto por mí, no puedo simplemente dejarlo ahora. Sus palabras me hicieron llorar, pero no dejé que lo viera. Está bien, Kent, lo entiendo. Sabía que forzarlo a parar solo haría que estuviera más decidido. Por ahora, decidí dejarlo tomar su propia decisión. Finalmente llegó el día de la boda, y hice todo lo posible para apoyar la felicidad de Kent y Grace. La felicidad de Kent siempre había sido mi principal prioridad, pero en el fondo, aún me sentía inquieta. ¿Realmente Grace lo apoyaría de la manera en que él lo necesitaba? La ceremonia transcurrió sin problemas, y ver a Kent sonreír me dio una sensación de paz. Sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero durante la recepción, algo inesperado sucedió. Por favor, deja de venir a visitar a Kent, dijo Grace, de manera tajante. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. La sala quedó en silencio, y pude sentir las miradas de todos sobre mí. Me quedé allí, atónita, con el rostro pálido y el corazón hundido. La mirada de Grace era fría y afilada, como si me estuviera diciendo que no pertenecía allí. Quería hablar, defenderme, pero no salían palabras. Mi garganta se apretaba con ira, tristeza y humillación. Finalmente, logré decir lo único que podía, lo entiendo. Mi voz sonó distante, como si ni siquiera fuera mía. Traté de mantener la compostura y salir en silencio sin hacer una escena. Justo cuando iba a tomar la puerta, un fuerte estruendo resonó detrás de mí. Me volteé y vi a Kent de pie, con el rostro lleno de ira. Grace, ¿sabes siquiera lo que acabas de decir?, exigió. Grace parecía sorprendida, pero Kent no cedió. No sabes nada de lo que ella ha hecho por mí, dijo, con la voz baja pero llena de rabia. Sin mi hermana, no estaría aquí hoy. Ella sacrificó todo para hacer posible mis sueños. La voz de Kent resonó fuerte y clara, silenciando toda la sala. Nadie se atrevió a interrumpir. Le envío dinero cada mes porque es lo menos que puedo hacer por lo que ha dejado por mí. Eso no es caridad, es respeto y gratitud. Grace permaneció congelada, con el shock y el miedo reflejados en sus ojos, mientras los murmullos se esparcían entre los invitados. He conocido a Sara toda mi vida, dijo uno de mis familiares. Ella siempre ha puesto a los demás antes que a sí misma. Uno a uno, familiares y amigos comenzaron a hablar en mi defensa. Ella ayudó a Kent en tantas cosas. Todos sabemos cuánto ha hecho por esta familia. El rostro de Grace se fue poniendo pálido a medida que las voces de apoyo hacia mí crecían. Entonces, uno de los colegas de Kent dio un paso adelante. Honestamente, Grace puede ser difícil en el trabajo. Es conocida por su lengua afilada, dijo el colega. Otro colega se unió. Es cierto, puede ser demasiado dura, siempre empujando a los demás hacia abajo. Poco a poco, revelaron lados de Grace que yo no conocía. Con cada comentario, el rostro de Grace se ponía aún más pálido, mientras se daba cuenta de que el respeto que pensaba haber ganado se le estaba escapando. En ese momento, las puertas se abrieron, y un hombre entró en la sala. Estaba impecablemente vestido y se movía con una calma segura. Mis disculpas por llegar tarde. Señor Jameson, bienvenido, dijo alguien. El señor Jameson era una figura prominente, un gerente senior de una importante empresa asociada con la compañía de la familia de Grace. ¿Pasa algo aquí?, preguntó, con un tono tranquilo que hizo que la tensión en la sala aumentara aún más. Oh no, señor Jameson, solo un malentendido familiar, respondió rápidamente el padre de Grace. Ya veo, dijo el señor Jameson,
aunque sus ojos me dijeron que percibía algo más de lo que dejaba entrever. Se volvió hacia mí. Debes ser Sara. He oído cosas impresionantes sobre tu empresa de planificación de eventos. Gracias, señor Jameson, respondí, sorprendida de que supiera sobre mi trabajo. El padre de Grace intervino. Señor Jameson, Sara es una graduada de hogar de niños. Estoy seguro de que querrá evaluar las asociaciones teniendo eso en cuenta. En realidad, dijo el señor Jameson, con voz firme, yo también crecí en un hogar de niños. La sala quedó en silencio, y el rostro del padre de Grace se puso pálido. Siempre he respetado a quienes superan la adversidad, dijo el señor Jameson. El trabajo de Sara refleja ese espíritu. En nuestra empresa, elegimos a nuestros socios en base a méritos, no al pasado. Excluir a alguien por su historia iría en contra de nuestros valores. Sus palabras me llenaron de orgullo y gratitud. Sara ha sido un pilar para nuestra comunidad, dijo uno de los invitados. Las palabras de Grace estuvieron fuera de lugar. Estoy de acuerdo, dijo Kent con firmeza. Nuestra familia merece algo mejor. Entonces se volvió hacia Grace y habló con determinación. No puedo casarme con alguien que no respete a mi familia. Grace se veía consternada, pero no podía argumentar. Kent se acercó y me abrazó fuertemente. Gracias, Sara, por todo. Gracias, Kent. Siempre estaré aquí para ti, le respondí. Ese momento marcó un nuevo comienzo. Con el tiempo, mi negocio prosperó, en parte gracias al apoyo del señor Jameson. Me fui haciendo conocida por mi dedicación y creatividad en la planificación de eventos. Kent eventualmente se convirtió en mi socio de negocios, ayudándonos a enfrentar nuevos desafíos emocionantes. Hemos llegado tan lejos, Sara, me dijo un día. Lo hemos hecho, respondí, y estoy agradecida por cada paso. Al final, nuestro lazo solo se hizo más fuerte. Juntos, construimos una vida llena de apoyo, confianza y nuevas oportunidades. Lado a lado, seguimos avanzando, creando un futuro más brillante juntos.